Muy buenas tardes, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos a la carta de los Hebreos, capítulo 4, desde el verso 10 al 16. Reitero, Hebreos, capítulo 4, desde el verso 10 al 16. Como es de costumbre, vamos a leer todo el capítulo 4. Una vez más, bienvenidos y bendiciones. Vamos a leer el texto bíblico. Este es un precioso tiempo el que compartimos juntos. Lo hacemos leyendo la palabra de Dios. Si usted desea acompañarnos, le invito a que busque en su Biblia o Nuevo Testamento el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Repito, la cita es Hebreos capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hasta aquí lo que hemos visto. Capítulo 4, del 1 al 16, donde vamos a tocar desde el 10. Antes de comenzar, le vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo Melo para que esté orando para el inicio de este estudio en esta noche. Muy bien, amados hermanos, el Señor los bendiga ricamente. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos como iglesia tuya, Señor, de estar congregados en tu santo nombre en esta tarde. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para poder discernir, entender y poner en práctica todo aquello que aprendamos de tu bendita palabra. Todo eso te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido, bendiciones.
En el viernes pasado hemos tocado lo que son los versos 1 hasta el 9. Hoy nos toca tocar lo que es los últimos 6 versículos. Y leemos nuevamente, pero desde el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Según los comentaristas, el reposo es dejar de trabajar. Esto no se refiere al trabajo secular, sino en el trabajo en la obra de Dios, en la evangelización, proclamar la verdad de la palabra del mundo, o a reevangelizar a quienes se dicen ser cristianos donde no tienen seguridad doctrinal o en sus confesiones de fe. Morris nos aclara más y nos dice: hay un sentido en el cual entrar en la salvación cristiana que significa dejar de hacer las propias obras y descansar con seguridad en lo que Cristo ha hecho, dice Morris en su comentario. Refiriéndonos a su descanso, allí en Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Seguimos en el verso 11 de la epístola de Hebreos en el capítulo 4, que nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hemos leído los versículos 11 hasta el 13, que habla sobre la viva y eficaz. Es la palabra de Dios, la propia escritura no contesta, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta es pues la parábola, la semilla y la palabra de Dios, dice Lucas 8:11. Una vez que la palabra llega a la persona, el Espíritu Santo, quien la hace germinar con eficacia y en el tiempo de Dios, y ellos vendrán al camino, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibilidad, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice primera de Pedro 1:23, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ella es perfecta y segura, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos, dice Malaquías 3:6. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmo 119:80. Es lindo leer la escritura como hemos leído hoy, porque la misma escritura nos responde. La palabra de Dios no da el consejo exacto, pero nosotros, los hombres, porfiados y pecadores, cuando hablo hombres, hablo también de damas, niños, jóvenes, somos porfiados y pecadores y no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Una espada de dos filos no tiene ningún lado desafilado. Corta tanto de un lado como del otro. La revelación de Dios que nos ha sido dado en la Sagrada Escritura es filosa por todas partes, dice Spurgeon. Está viva en cada parte y en cada parte está dispuesta a cortar la conciencia y a herir el corazón. Ten la seguridad de que no hay un versículo superfluo en la Biblia, ni un capítulo que sea inútil. Si bien tiene filo como de espada, también tiene punta como de estoque.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La dificultad, dice Spurgeon, con los corazones de algunos hombres es llegar a ellos. De hecho, no hay forma de penetrar espiritualmente el corazón de ningún hombre natural, excepto por medio de este instrumento penetrante, la palabra de Dios. Pero el estoque, la revelación, atraviesa cualquier cosa, nos dice Spurgeon. La lección de estos pasajes es que la palabra de Dios ha venido al mundo y es tal que no se puede ignorar. Los judíos tenían siempre una idea muy especial acerca de la palabra, nos dice en su comentario Berkeley. Una vez que se decía una palabra, tenía una existencia independiente, no era simplemente un sonido con un cierto significado, era un poder que se liberaba y producía resultados. Isaías le oyó decir a Dios que la palabra que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaba aquello para lo que él la destinaba. Podemos entender algo de esto si pensamos en la importancia tremenda que han tenido la palabra en la historia. Un líder acuña una frase y ésta se convierte en un toque de trompeta que mueve a las personas, que sacrifica y hace hazañas. Algún gran hombre envía un manifiesto y este produce un efecto que puede hacer o deshacer naciones. Una y otra vez en la historia la palabra que ha dicho algún líder o pensar ha salido y ha obrado grandes cosas. Si así sucede con la palabra humana, cuanto más con la palabra de Dios, nos dice Berkeley. El autor a los hebreos describe la palabra de Dios en una serie de expresiones maravillosas. Primero, la palabra de Dios está hinchada de vida. Algunas cuestiones que tuvieron importancia en el pasado están tan muertas como una piedra. Algunos libros famosos ya no tienen ninguna vida ni interés. Platón fue uno de los grandes pensadores del mundo, pero es dudoso que hoy hubiera interés para una serie de estudios diarios sobre su pensamiento. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que es un tema vivo para las personas de todos los tiempos. Otras cosas, dice Berkeley, se suman en el olvido, otras cosas pueden que adquieren un interés académico o histórico, pero la palabra de Dios es algo con lo que todos nos hemos de enfrentar y su ofrecimiento es algo que hemos de aceptar o rechazar. Segundo, la palabra de Dios es eficiente y eficaz. Es uno de los hechos innegables de la historia que siempre se ha tomado en serio la palabra de Dios. Han empezado a suceder cosas. Así sucedió en Europa en el siglo XVI. No tenemos más que abrir un libro de historia para darnos cuenta de lo que sucedió cuando se descubrió la palabra de Dios que había estado oculta y en una época mucho más cerca a nosotros. Los grandes cambios que se nota tienen sin duda una relación íntima con la publicación de la Biblia en las lenguas de los pueblos y el florecer de los estudios bíblicos en cada casa, congregación. Cuando tomamos en serio la palabra de Dios, nos damos cuenta enseguida de que no es solamente un libro que se puede leer y estudiar, sino una palabra viva que hay que poner por obra. Tercero, nos dice Berkeley, la palabra de Dios es penetrante. El autor aporta diversas frases en Hebreos, en el libro de Hebreos, que muestra lo penetrante que es. Penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. En griego, el alma es psiche, es el principio vital. Todos los seres vivos tienen un psiche, vida física en griego.
El espíritu pneuma es lo que se característica de los seres humanos, los que son permitidos pensar y razonar y mirar más allá de la tierra, a Dios. Es como si el autor de Hebreos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba la vida terrenal y la exigencia espiritual del hombre. Dice que la palabra de Dios escudriña los deseos e intenciones del corazón. El deseo, entímesis, es la parte emocional de la persona, y la intención, enoia, la parte intelectual. Es como si dijera: tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de Dios. Y por último, el autor de Hebreos resume varias cosas. Dice que todo está descubierto para Dios y no puede por menos de encontrarse ante sus ojos. Usa dos palabras interesantes. La palabra para desnudo es gimnos, lo que quiere decir es que como persona humana solemos ocultar bajo un disfraz exterior, pero ante Dios estas cosas desaparecen y tenemos que enfrentarnos con Él tal como somos. La otra palabra es una más gráfica. Tetragelismenos no es una palabra corriente y su significado del griego no se conoce con absoluta certeza, pero parece que se usa de tres maneras diferentes. Primero, es un término técnico de luchar, y quiere decir que agarrar al contrario de tal manera que no se pueda mover. Puede que creamos que hemos conseguido evitar a Dios por un cierto tiempo, pero llega el momento en que nos agarra de tal manera que ya no podemos evitar encontrarnos cara a cara con Él. Llega el momento en que no podemos evadirnos más de Dios. Es la palabra, en segundo lugar, que se usaba con el sentido de despellejar a los animales. Estos se colgaban y se le quitaba la piel. La gente puede que no juzgue por nuestra conducta y apariencia y exteriores, pero Dios ve lo más secreto de nuestro corazón. Hermanos, quiero compartirles un testimonio que en mi juventud, a los 15 años, yo vi que mi abuelo, una persona muy mala, tanto para mí como para mi familia, mi abuelo adoptivo, siempre habló mal de Dios. Y la única que iba en la iglesia era mis tíos, que no vivían más con ellos, y mi abuela. Pero en el último momento, él aceptó a Cristo. Eso es el poder de Dios, del Evangelio, tanto que circuló alrededor de él, pero también tanto que se excusó. Dios, por medio de otras personas, él pudo conocer. Punto 3 nos dice Berkeley. Algunas veces cuando se llevaba a un criminal a juicio o a ejecución, se le ponía un puñal con la punta debajo de la barbilla para obligarle a mantener la cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra. Cuando se le hacía eso, se decía que el hombre estaba tetragelismenos en griego. A fin de cuentas, tenemos que enfrentarnos con la mirada a Dios. Tal vez nos enfrentamos a las personas a las que no daría vergüenza hacerlo, pero no podremos evitar mirar a Dios cara a cara. Kermit Eby escribe en su libro El Dios en ti y dice: en algún momento uno tiene que dejar de correr de sí mismo y mirar a Dios, probablemente porque ya no tiene dónde huir. A todas las personas les llega el momento que tiene que encontrarse con ese Dios, con Dios, ante cuyos ojos nada se puede ocultar, dice Berkeley. Ahora veamos los últimos versículos, desde el 14 al 26, y recuerde que estamos en el capítulo 4 de Hebreos.
Y leemos nuevamente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí las instrucciones en el meollo de la gran concepción de la característica de este libro de Hebreos, que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, dice Berkeley. Su misión es traer al hombre la palabra de Dios e introducir al hombre en la presencia de Dios. El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente y al mismo tiempo a Dios, al hombre. Esta es la misión de Jesús que esta epístola nos presenta magistralmente. Primero, este pasaje empieza haciendo hincapié en la sublime grandeza y en la absoluta divinidad de Jesús. Él es grande por naturaleza, no por los honores que le hayan concedido los hombres ni por adornos exteriores, sino por la misma esencia de su ser. Ha pasado los cielos. Esto puede querer decir dos cosas. En el Nuevo Testamento encontramos diversos sentidos de la palabra cielo. Uno era el cielo del aire, de las nubes y de las estrellas, lo que podríamos llamarle el firmamento. Otro era de la presencia de Dios, el tercer cielo, a lo que Pablo fue admitido en la experiencia, lo que alude en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 2, como referencia. Puede referirse a los cielos de las nubes y de las estrellas, y puede referirse al cielo de la presencia de Dios. Esto puede querer decir que Jesús ha pasado a través de todos los cielos que pueden haber, y está en la misma presencia de Dios. Puede querer decir lo que la poetisa Cristina Rossetti, cuando dijo, el cielo no le puede contener. Jesús, tan grande que hasta el cielo es demasiado pequeño para él. Nadie ha presentado la sublime grandeza de Jesús como el autor de Hebreos, dice Berkeley. Punto 2. Y entonces vuelve otro plan más próximo a nosotros. Nadie ha estado más seguro de la total identidad de Jesús con los hombres. Él pasó por absolutamente todo lo que un hombre tenga que pasar. Y es como nosotros en todos, excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Antes de volvernos a examinar más de cerca el sentido de esto, debemos tomar nota de algo. El hecho de que Jesús fuera sin pecado quiere decir que Él conoció el fondo, las tensiones y asaltos de la tentación que nosotros no conoceremos nunca. Lejos de ser su batalla más fácil, fue incalculable más difícil. ¿Por qué? Por esta razón, nosotros sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder, o todos los cartuchos que tiene para nosotros, contra nosotros. No conocemos nunca lo más feroz de la tentación, porque nos rendimos mucho antes de llegar a ese punto. Pero Jesús fue tentado con mucho más fuerza, porque en su caso el tentador empleó absolutamente todas sus astucias, su fuerza en el asalto. Vamos a comparar con lo que sucede con el dolor físico. Hay un grado de dolor que un ser humano puede soportar, y cuando se pasa ese grado se pierde el conocimiento, de modo que hay agonía de dolor que no se experimenta nunca.
Eso es lo que pasó con la tentación. Nos rendimos ante de ella al llegar a un cierto punto, pero Jesús llegó a nuestro límite y mucho más adelante y no sucumbió. Es verdad que fue tentado en todos los sentidos como nosotros, pero también es verdad que ninguno de nosotros será tentado hasta el punto que lo fue Jesús, dice Berkeley. Punto 3. Esta experiencia de Jesús tuvo 3 consecuencias. A. Le dio el don de la simpatía, podríamos decir, dice Berkeley. Aquí hay algo que debemos comprender, pero que nos resulta muy difícil. La idea cristiana de Dios como un padre amante forma ya parte de las entretelones de nuestro pensamiento y sentimiento, pero entonces era totalmente nueva. Para los judíos la idea básica acerca de Dios era la santidad, que quiere decir que Dios es totalmente diferente de nosotros. En ningún sentido se puede decir que Dios comparte nuestra experiencia humana. Dios es de hecho incapaz de compartirla precisamente porque es Dios. Esto era aún más claro para los griegos. Los estoicos, los pensadores griegos más elevados, decían que el principal atributo de Dios era la apatheia, por lo que entendían una incapacidad esencial para sentir nada en absoluto. Lo razonaba diciendo que si una persona puede sentir dolor o alegría por algo, esto quiere decir que tal cosa puede influir en ella y por tanto, por lo menos en esa ocasión, es superior a ella. Nada ni nadie debe poder afectar a Dios porque eso querría decir que es superior a Él. Dios está más allá de todo sentimiento. La otra escuela griega era la de los epicureos, que decían que los dioses viven en perfecta felicidad en lo que llaman intermundia, el espacio entre los mundos, y ni siquiera sabían que hubiera un mundo con personas que sufrían en él. Los judíos tenían un Dios que era diferente. Los estoicos, Dios que eran insensibles. Los epicúreos, Dios totalmente desconectados. A ese mundo de pensamientos vino el Evangelio con la idea de un Dios que había sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas. Plutarco, uno de los griegos más religiosos, declaraba que era blasfemia implicar a los dioses en los asuntos de este mundo. El cristianismo describe a Dios no solamente implicado, sino identificado con el sufrimiento del mundo. No es imposible darnos cuenta de la revolución que trajo el cristianismo en lo que refiere a la relación de Dios con la humanidad. Hacía siglos que no se hablaban más que de un Dios inaccesible y ahora descubrían a un Dios que compartía y asumía el sufrimiento humano. Así nos dice Berkeley en su comentario. Ve, eso tenía 2 consecuencias. Le daba a Dios la cualidad de la misericordia. Es fácil comprender por qué, porque Dios comprende. Algunas personas llevan una vida protegida y no están expuestas a la tentación que les sobreviene a los que viven una vida que no tiene nada de fácil. Algunas personas tienen una naturaleza que es fácil de controlar, otras tienen pasión ardiente que hacen peligrar la vida. A la persona que ha llevado una vida protegida o que no tiene una naturaleza inflamable, le resulta difícil comprender la caída de la otra persona. Le resulta inaccesible y no puede evitar el condenar lo que no puede comprender, dice Berkeley. Pero Dios sí puede comprender. Conocerlo todo es perdonarlo todo. De nadie puede decirse tan verdaderamente como Dios. John Foster cuenta en uno de sus libros que cuando llegó a su casa de Escocia, cierto día de los años 30, se encontró a su hija llorando a lágrimas vivas o tendidas, como decimos, ante el aparato de su radio. Le preguntó por qué lloraba y ella le contestó que se había dicho en la noticia que los tanques japoneses habían entrado en Cantón, China, aquel día.
Para la mayor parte de los británicos, aquella noticia no pasaría de ser triste solo hasta cierto punto. Los políticos tal vez la escuchaban como una advertencia de peligro que acechaban, pero a muchas otras personas aquello ni le iba ni le venía. ¿Por qué estaba llorando tanto la hija de John Foster? Porque ella había nacido en Cantón y aquel nombre le traía la memoria de hogares, de escuelas y amigos de su infancia. Para muchos era un lugar lejano y desconocido, pero para ella había vivido allí. En eso estaba la diferencia y no hay ninguna experiencia humana de lo que Dios no puede decir. Yo he estado allí. Cuando tenemos algo muy triste que contar, cuando la vida nos cala hasta los huesos con sus lágrimas, no acudimos a un Dios que es incapaz de comprender lo que nos ha sucedido, sino que acudimos a un Dios que ha estado allí. Por eso mismo, si podemos decirlo así, a Dios le resulta tan fácil comprender y ayudar y perdonar. Sé, dice Berkeley, esto hace que Dios nos pueda ayudar. Conoce nuestro problema porque ha pasado por ello. La persona que mejor te puede aconsejar y ayudar en un viaje es la que lo ha hecho antes que tú. Dios puede ayudar porque lo ha experimentado. Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre porque ha vivido nuestra vida, puede darnos simpatía, misericordia y poder. Él trajo a Dios al hombre y puede llevar a los hombres a Dios, así nos dice Berkeley. No repitamos la historia de Israel incrédulo en nuestra propia vida. No vivamos y muramos en el desierto, sino entremos y tomemos posesión de la tierra prometida, dice Spurgeon. El descanso prometido en el poder del Espíritu Santo. Este versículo puede interpretarse con referencia al verbo encarnado o al verbo inspirado y están tan estrechos y unidos y relacionados entre sí que no necesitamos intentar separarlos, sino ver a Cristo en el verbo y al verbo en Cristo. Y aprenda que tanto Cristo como la palabra hacen por nosotros todo lo que el apóstol declara aquí. Por muy reveladora que sean las palabras, por muy clara que disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón, el Dios que dio la palabra lo es aún más hoy. Lo han abandonado ahora que ha oído al cielo para representarnos, ahora que ha peleado la batalla y ganado la victoria en nuestro nombre y subido al cielo como nuestro representante. Dios no lo quiera. ¿Por qué deberíamos dejarlo ir? Jesús ha triunfado, ha entrado la gloria por nosotros. La victoria por nosotros está en Él. Por tanto, sigámoslo tan de cerca, dice Spurgeon, como podamos. Que Él nos ayude ahora mismo si estamos en lo más mínimo desanimado o abatido o ha perdido el valor. Seguir nuestro camino. Como deberíamos llevarnos al Salvador, que Él fue hecho como nosotros, que nos conoce nuestra tentación y por una experiencia práctica de ellas. Y aunque Él no tenía pecado, sin embargo, los mismos pecados que Satanás puso ante nosotros también le fueron presentados. Tenemos un amigo en la corte, dice Spurgeon. Nuestro novio está en el trono. El que reina en los cielos nos ama más que nosotros mismos. Vamos entonces. ¿Por qué deberíamos vacilar? ¿Por qué deberíamos demostrar nuestro acercamiento a su trono de misericordia? ¿Qué es lo que queremos en este momento? Pidámoslo. Si es un momento de necesidad, entonces vemos claramente en este versículo que es un momento en el que se nos permite y se nos anima a orar, dice Spurgeon en este final del versículo 16. Y terminamos orando así, hermanos. Padre, Señor, gracias por tu Hijo, Señor, que es sacerdote
pero también, Señor, porque ha padecido por cada uno de nosotros. Oh, Señor, cuántas veces hemos pensado, Señor, que no podíamos soportar cada lucha del diario vivir, pero cuando miramos hacia atrás, oh, Señor, tú nos has sacado, como dice David, del pozo cenagoso, y hoy estamos contigo cada día. Oh, Señor, que tu palabra cada día sea como gota en nuestras vidas, que podamos, Señor, caminar mirándote solo a ti, así como dice el himno, y teniendo tu palabra, Señor, en nuestras mentes. También, Señor, te pedimos por cada una de las necesidades de nuestros hermanos, no solamente los presentes, sino de cada una de nuestras congregaciones, también por la iglesia perseguida, Señor. Oh, Señor, oramos por ella y por cada uno de los misioneros. Señor, gracias por sostenernos aquí en Uruguay, que podamos, Señor, cosechar cuando tú lo digas esa evangelización de cada uno de nosotros que estamos haciendo, tanto de nuestras iglesias de doctrina sana, Señor. Te agradecemos, Padre. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visite nuestra web iglesiareformadaui.net o escríbanos a nuestro email iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.